En mi peregrinaje como líder en el contexto de ministerios cristianos, siempre me he encontrado con el desafío de tener lo más claro posible dirección y estrategia, e inclusive acompañar a otros en definirlas. Y quiero empezar siendo honesto, he tenido varios momentos en la vida donde he necesitado responderme con claridad: Dios, ¿qué quieres que haga y cómo quieres que lo haga? En ámbitos relacionados a la vida y a mi servicio con entidades cristianas, como mi iglesia Vida en Acción en Bogotá, la cooperación misionera iberoamericana con MIVAM y la Alianza Global Wycliffe, encontrar estas preguntas me ha demandado oración, reflexión, discernimiento, consejo y tiempo. Es posible que hoy te estés haciendo las mismas preguntas. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y cómo quieres que lo haga? Por eso te doy la bienvenida al desafío Haggai Latinoamérica. Queremos ser de mucha bendición a tu vida. Estoy andando por una de las zonas empresariales de Bogotá y tengo a mi alrededor edificios con las sedes principales de bancos, la Cámara de Comercio de la ciudad, instituciones gubernamentales, entre otros. ¿Cuál de estos tendría éxito si dejara que cada empleado hiciera lo que bien le parezca? Esto me lleva a pensar que vivimos en un mundo que prácticamente en todos sus ámbitos, sea negocios, educación, gobierno, etcétera, se piensa en visión, estrategias, objetivos, proyectos, las actividades que voy a hacer los próximos días y meses. Vivimos en un mundo donde casi todo se planifica. ¿Qué pastor, director de organización, presidente de junta o líder de cualquier área no anda en la búsqueda insistente de la mejor ruta y estrategia para hacer crecer su iglesia, expandir la organización o mejorar su trabajo o ministerio? Para buscar resolverlo, preguntamos aquí o allá, leemos libros recomendados, aplicamos entrenamientos, buscamos en la web, entre otras iniciativas. Y en el peor de los casos, copiamos lo que a otro le funcionó, pero copiamos mal. Hacemos actividades para hacer y hacer, pero eso necesariamente no es lograr. Muchos creen saber sobre estrategia, pero a la verdad necesitamos aprender a ser más estratégicos e intercambiar experiencias. Pero cuando relacionamos estrategia con el ministerio cristiano, me he encontrado varias veces entre los líderes con una reacción que plantear estrategias está en conflicto con la dirección espontánea del Espíritu Santo. Este modelo mental se excusa en que no hay necesidad de proyectar a largo plazo. Si algo fracasó, pues fue problema de Dios porque así Él lo quiso. Y se llama éxito a todo lo que se logra hacer, incluso aunque no se haya tenido éxito, entre otras. Si este modelo mental fuese el único para nuestra acción cristiana, hacer un estudio sobre estrategia en la Biblia no sería apropiado. Pero cuando estrategia es correctamente entendida e implementada, puede obrar en perfecta armonía con la dirección de Dios, como podríamos verlo en los diversos casos de la Escritura. Ciertamente, es peligroso aplicar solamente la inteligencia humana a la tarea de la misión. Ya enfaticé que nuestro punto de partida como líderes cristianos es a qué nos está invitando Dios y cómo Él desea que hagamos su voluntad, dándonos espacio para ser creativos e innovadores. Recordemos lo que dice el Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Voy a compartirte varios consejos que pueden ser de ayuda para que definas estrategia. Yo soy un fan número 1 de la Biblia. De hecho, este es mi libro favorito. Ahí me encuentro con gente común y corriente que también se planteó preguntas claves acerca de definir dirección y estrategia. Como líderes, tenemos personas alrededor que constantemente nos piden atención. Hay que tomar decisiones y resolver problemas difíciles. Y una de esas personas fue Josué. Los primeros versículos del capítulo 3 de su libro, que lleva el nombre de Josué, narran que luego de cruzar el Jordán, Israel empezaría a transitar por un territorio totalmente desconocido para la generación de ese entonces. Luego, en el capítulo 6, nos cuenta el primer gran desafío: tomar Jericó. Tú y yo sabemos muy bien la forma como se desenvuelve la historia. Me llama mucho la atención lo que está escrito en los versos 13 al 15 del capítulo 5, que relatan cuando Josué se encuentra con el comandante del ejército celestial. Josué sabía que tenía que tomar Jericó, no había atajos, era un desafío obligatorio, pero no tenía ni idea
en cómo lo iba a hacer. La realidad es que la ciudad estaba rodeada por 2 muros gruesos, hechos de piedra, con una altura de casi 10 pisos. Quizás Josué le dijo a su equipo: muchachos, no tenemos espolones, no hay catapultas, no hay torres móviles, nuestras únicas armas son hondas, flechas y lanzas. ¿De qué nos va a servir todo esto para tumbar esos muros tan altos y gruesos? La realidad es que Josué como líder necesitaba una estrategia. Y cuando estaba haciendo una caminata pensando en qué hacer, tuvo un encuentro inesperado con nada más y nada menos que el comandante de los ejércitos del Señor. Me impacta la reacción de Josué. Él se postró en tierra como señal de reverencia y humildad, adoró y dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Josué esperaba la revelación del plan de batalla, pero el comandante le dice primero: quítate las sandalias. Luego, Josué recibe el plan para tomar Jericó. Los muros de Jericó no se hubieran inclinado si Josué como líder no se hubiera inclinado primero ante el Señor. ¿Qué aprendemos aquí? Cuando tú como líder tienes que enfrentar un desafío del tamaño que sea, y está claro que tienes que hacerlo, pero no sabes cómo, una vida que primero se rinde a Dios, que sabe escucharle, que sabe esperar en Él, es el arma más poderosa. Por ende, el primer consejo que tengo para ti es que ir al encuentro con Dios y decir: ¿qué dice mi Señor a su siervo o a su sierva? Es lo más importante que tú puedes hacer. A causa de la pandemia, a muchos nos hemos impactado de diferentes maneras. Es posible que algunos se pregunten: ¿qué hago? ¿Sigo o no sigo? ¿Viajo o no viajo? ¿Cierro el negocio o espero? Esta es una época de preguntarnos muchas cosas. ¿Qué tenemos que hacer, Señor? A pesar de la crisis, Dios está buscando líderes con dirección y estrategia, pero antes Él está buscando líderes que le den toda su atención. La prioridad para nosotros, como sus líderes, no es que corras a hacer cosas para Él, sino que Él tenga tu adoración y sumisión reverente. Luego, Él te va a enseñar a su manera el cómo, las estrategias para que lo llevemos a cabo en su misión. Las cosas que han funcionado mejor en mi rol como pastor o líder, trabajando junto a otros, son aquellas donde damos el lugar que a Dios le corresponde, porque la misión no es tuya, no es de tu organización, la misión es de Dios. Descansar en este principio nos lanza a buscar la voluntad de Dios y examinar lo que Él nos enseña en las Escrituras. 2015 fue un año muy cargado para mí. Estuve al borde de la cima de un síndrome de desgaste ocupacional, o lo que se llama también quemado. Me autoexigía estándares que ni Dios mismo me pedía. Dios entonces empezó a tratar con el ego personal para llevarlo a la cruz y junto a eso morir también a los egos organizacionales. Tuve que parar por 2 meses y vivir un tiempo de soledad y quietud en un país de África. Allí Dios me enseñó una vez más a escucharle, a seguir sus pasos, a no hacer cosas por hacerlas, sino seguir el modelo de Jesús, hacer lo que el Padre quiere que haga. Como líderes, la tensión entre dirección y estrategia es constante. Yo la sigo viviendo permanentemente, especialmente cuando se acerca el fin de año y hay que evaluar para luego proyectar el que viene. Y ahora mucho más en un contexto de cambios, de vulnerabilidad, de volatilidad como efectos de una pandemia. Los trenes que pasan por esta carrilera tienen un punto de partida y un punto de llegada. Por eso quiero hablarte del segundo consejo, y es importante que tu estrategia debe tener una relación directa con una meta, con aquello que Dios ha afirmado en ti. Peter Wagner dice: estrategia es el medio acordado sobre cómo alcanzar cierta meta. Estrategia aplicada a la misión es el modo en que el cuerpo de Cristo obedece para cumplir los objetivos que Dios está indicando. Para el apóstol Pablo, su meta era predicar a Cristo entre los gentiles y sobre todo donde no hubiese sido predicado. Sus planes cotidianos algunas veces variaron, como por ejemplo cuando el Espíritu Santo le impidió ir a Asia para que más bien fuera a Macedonia. Por tener su meta clara, Pablo pudo desarrollar su estrategia. Hechos 17:2 de hecho nos cuenta
la manera como Pablo los sábados solía entrar a las sinagogas para predicar a los judíos a donde quiera que él iba. Su estrategia en los viajes misioneros incluía llegar a una ciudad clave, visitar las sinagogas y la vía y proclamar el evangelio, mediante la convivencia, la enseñanza, la formación de iglesias, desarrollo de líderes y levantar un movimiento de discípulos. Tener una meta clara responde para qué existo y para qué existe mi ministerio. En la iglesia donde yo sirvo como pastor de misiones, definimos nuestro propósito misional o nuestra meta de la siguiente manera: vida en nación existe para la gloria de Dios, siendo y haciendo discípulos que establezcan su reino desde nuestras familias a todas las naciones. Luego, con el equipo estamos trabajando en el desarrollo de las siguientes estrategias para lograr nuestro mandato. Una de ellas es alinear todos los ministerios de la iglesia con esa declaración de meta. Implementar nuestra mentalidad misionera que implica educación, exposición y experiencia. En tercer lugar, implementar la oración estratégica por la misión. Luego, formar un equipo global a nivel de iglesia que involucre todos los ministerios. También realizamos viajes de corto plazo. Tenemos un plan de alcance local y global. Realizamos una celebración global anual. Y finalmente comprometemos a nuestra gente mediante las finanzas para que puedan participar de la obra misionera. Mi tercer consejo es: reflexiona en cuál es la transformación que anhelas por medio del desafío misional. Seas empresario, pastor, profesional en algún área o trabajador, necesitas hacerte las preguntas adecuadas que te ayuden a definir tu estrategia o estrategias de evangelismo y transformación donde sea que Dios te haya colocado. Para explicártelo, quiero presentarles un personaje muy importante. Se trata de William Carey, un hombre con un perfil visionario que quisiéramos seguir viendo en muchos lugares. Tal vez algunos han escuchado hablar de él. Fue una gran persona que nació en un área rural de Inglaterra. Él ejercía la zapatería hasta que fue como misionero a la India. A William se le conoce como el padre del movimiento misionero moderno y marcó el marco del mayor hito en la historia de las misiones globales y de la India. Desde 1800 trabajó por más de 25 años para irradiar el evangelio en esa región. Él se preguntó cuál era su propósito de vida y entonces se proyectó en cómo trascender a otros, fijándose un cambio. Él fue conducido por una visión de discipular la nación. Él se planteó las preguntas más interesantes que un hombre de Dios con el perfil de dirección puede hacerse. Por ejemplo, él se dijo: si Jesús fuera el Señor de India, ¿a qué se parecería? ¿O qué sería diferente? Estas preguntas fijaron su agenda y le permitió envolverse en una variedad de estrategias que apuntaban a glorificar a Dios y avanzar su reino. ¿Cuáles fueron algunas de ellas? Carey se aterró que la India era uno de los países más fértiles del mundo y ese país se volvió en una tierra incultivable a causa de las serpientes. Entonces él llevó a cabo una investigación sistemática de la agricultura y dirigió una reforma agrícola. Él hizo esto porque creyó que la naturaleza fue declarada como buena por parte de su creador. Él introdujo la idea de ahorrar en los bancos de India para luchar contra las ideas dominantes del pecado de la usura. Carey pensaba que Dios, siendo justo, odiaba esta práctica, lo cual frustraba el desarrollo económico de la gente. Él fue el primero en abogar por el trato humano de las víctimas de la lepra en la India, porque él creía que el amor de Jesús toca a los leprosos, así que ellos debían ser cuidados. Hasta ese momento, los leprosos eran enterrados o quemados vivos por causa de las creencias. William estableció el primer periódico jamás publicado en lengua oriental porque él creía que por encima de todas las formas de verdad y fe, el cristianismo busca la libre discusión de las ideas. También transformó el idioma bengalí, considerado antes como el idioma que le quedaba bien a los demonios y a las mujeres, y lo elevó al principal idioma de literatura en la India. Fue un traductor de la Biblia a diferentes idiomas de esta nación. Él empezó docenas de escuelas para los niños y niñas de todas las castas. Buscó desarrollar la mente india y sacarla de la oscuridad y la superstición. Así como William, pregúntate, si Jesús fuera el Señor de Bogotá, de Lima, de La Paz, de Montevideo, Santiago de Chile, Panamá, San Salvador, entre otros lugares, ¿a qué se parecería?
Si Jesús fuera el Señor de la empresa donde trabajo, mi barrio, mi colonia donde vivo, ¿qué sería diferente? Responder estas preguntas en intimidad con Dios, con discernimiento y en reflexión unos con otros, te ayudará a trazar dirección e identificar estrategias que apunten a glorificar a Dios y avanzar su reino. El ajedrez es uno de mis juegos favoritos porque tiene que ver mucho con estrategia. Y he escogido este lugar para hablarte del cuarto consejo, que es saber responder las preguntas de dónde, a quién, cómo y con quiénes. Luego que yo tengo claro lo que el Señor quiere que haga, cuál es la meta, cuál es la transformación que deseo ver, me pregunto, ¿dónde lo hago? ¿A quiénes? ¿Con quién? ¿En cuánto tiempo lo hago? ¿Con qué recursos financieros u otros recursos? ¿Y cuáles son mis capacidades para hacerlo? En la Alianza Global Wycliffe, donde sirvo, identificamos el desafío y meta que en cada país se pueda completar la tarea de traducir la Biblia al idioma de cada pueblo minoritario, como también fomentar el uso de las escrituras traducidas. Hablando nada más por las Américas, te cuento que se hablan 949 idiomas y a la fecha, hoy día, 121 requieren un proyecto de traducción, mientras que 277 proyectos están en marcha y requieren colaboración. Nos pusimos a pensar, necesitamos una estrategia para poder avanzar y en alcanzar esta meta. Entonces, una de ellas, y que tengo el privilegio de facilitar, es el desarrollo de mesas nacionales colaborativas en países como Colombia, México, Brasil, Guatemala, El Salvador, Venezuela, Perú y Bolivia, donde actualmente ministerios se están reuniendo para crecer en una cultura de colaboración. La estrategia son diálogos continuados donde los líderes reflexionan y toman decisiones en cómo resolver las necesidades que van identificando para su país mediante la colaboración, como por ejemplo, actualizar información estadística, responder a las diversas necesidades expresadas por una comunidad indígena o resolver un conflicto por duplicación de esfuerzos. Estas mesas de colaboración están llegando a ser el escenario más prometedor, donde la diversidad de ministerios nacionales e internacionales, denominaciones, redes de contexto indígena y no indígena se acercan, por un lado, para ser amigos, crecer en confianza, compartir de su trabajo, discernir la voluntad de Dios y estrechar las manos para ver cómo servir mejor unos con otros para la gloria de Dios. Para estar marchando en este proyecto, tuvimos que tener clara la meta y luego hacernos las preguntas clave para desarrollar una estrategia que funcione. Esas preguntas aplicadas al desafío de Latinoamérica son: ¿dónde vas a trabajar? ¿A quién vas a evangelizar y discipular? ¿Cómo vas a trabajar? ¿Con quiénes vas a hacerlo? ¿Y con qué recursos? En primer lugar, quiero hablarte de la importancia de definir un lugar donde vas a enfocarte. Y esto define los escenarios de tu influencia o inclusive un sector de la sociedad donde piensas enfocarte por medio del desafío que estás lanzando por medio de Haggai Latinoamérica, sea en tu ciudad, colonia o barrio. También es importante que te preguntes a quiénes tú vas a evangelizar y discipular. Y esto te define a qué segmento de personas te vas a dirigir. Pueden ser personas de un rango de edad o con personas con algún tipo de problemática o que comparten un sector de trabajo común. Por ejemplo, personas con alguna adicción, algún proyecto de deportes, estudiantes, medios de comunicación. Tienes que responderte cómo son esas personas, cuál es su cosmovisión, cuáles son sus creencias, sus valores, sus necesidades, sus preferencias. Luego, ¿cómo vas a trabajar? Hay constantes cambios en el mundo donde vivimos y esto hace que muchas veces la estrategia que funcionó hace 20, 30 años o inclusive 5 años atrás o aún algunas de antes de la pandemia tal vez no sean las mejores hoy. Hay que considerar cuáles son los dones que el Señor te ha dado, tus talentos, tus experiencias. Y aunque la estrategia pueda comprender una variedad de medios y métodos, planes y operaciones, también puede excluir diversas opciones, es decir, aquello que no deberías hacer. Igualmente es fundamental que definas con quiénes vas a trabajar, ya que desarrollar una cultura de colaboración saludable implica morir a nuestro ego personal, organizacional, ese espíritu de independencia, de individualismo, de competencia, de duplicación de esfuerzos,
que llegan a causar divisiones. La mala administración igualmente es algo que impide la colaboración, las envidias entre líderes y demás. Cada una de estas prácticas son pecado según lo que vemos en la Biblia. Una cultura de colaboración entre líderes se distingue por relaciones gobernadas por el amor, el respeto, la solidaridad, la reciprocidad, la amistad, la confianza, la credibilidad, el cumplir los compromisos, la unidad, el sacrificio, ser auténticos, humildes, mostrarnos aprecio el uno por el otro, todo para glorificar a Dios y el mundo crea. También debes preguntarte con qué recursos cuentas y saber identificar los recursos que tenemos nos ayuda a ser eficientes, ya que son limitados varias veces y tarde o temprano tendremos que tomar decisiones sobre prioridades para el mejor uso de lo poco o mucho que tenemos. Para finalizar, mi mejor deseo es que puedas salir de Desafío Latinoamérica con un compromiso de trabajar junto a otros con metas, estrategias guiadas por el Señor y que sean desarrolladas en unidad. Es tiempo de ver más cristianos liderando en la comunidad, en sus puestos de trabajo y áreas de influencia, llevando a cabo reformas que promueven la verdad bíblica y que confronten el mal que se ha institucionalizado en cada esfera.